Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estamos emocionadísimos de tenerlos una vez más aquí. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de dos de las figuras más queridas y enigmáticas de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, han oído bien. Descorreremos el velo de algunos secretos que probablemente no conocían de estas dos superestrellas. No se preocupen, no vamos a revelar nada escandaloso ni comprometedor, sino más bien datos curiosos, anécdotas interesantes y facetas desconocidas de sus vidas y carreras que los harán apreciarlos aún más. Antes de que nos sumerjamos en el mundo de Engin y Tuba, queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus actores y series turcas favoritas, así que no se lo pierdan. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subamos. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para un viaje lleno de sorpresas y revelaciones sobre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Comencemos con Engin Akyürek, el galán de mirada profunda y talento innegable que ha conquistado corazones en todo el mundo. Más allá de su evidente atractivo físico, Engin es un hombre de una sensibilidad y profundidad sorprendentes. ¿Sabían, por ejemplo, que antes de convertirse en actor, Engin estudió historia en la Universidad de Ankara? Sí, así es. Un historiador frustrado que terminó convirtiéndose en uno de los actores más aclamados de Turquía. Pero la cosa no queda ahí. Su amor por la literatura va mucho más allá de su formación académica. Engin es un escritor consumado. De hecho, publicó un libro de relatos cortos titulado Sessizlik, en 2018, que fue muy bien recibido por la crítica y el público. En este libro, Engin nos muestra su lado más introspectivo y reflexivo, explorando temas como la soledad, la incomunicación y la búsqueda de sentido en la vida. ¿Se imaginan? El mismo hombre que nos hace suspirar en la pantalla, es capaz de plasmar emociones tan profundas en el papel. La publicación de Sessizlik no solo demostró su habilidad narrativa, sino que también permitió a sus fans conectar con él a un nivel más personal. Los relatos, impregnados de una melancolía sutil y una observación aguda de la condición humana, revelaron un lado de Engin que pocos conocían. Muchos críticos alabaron su capacidad para crear atmósferas envolventes y personajes complejos en tan pocas páginas. El libro se convirtió rápidamente en un éxito de ventas y consolidó a Akyürek no solo como un actor talentoso, sino también como un autor con una voz propia y singular. Se rumorea que actualmente está trabajando en una nueva obra, lo que ha generado gran expectación entre sus seguidores y en el ámbito literario. Y hablando de emociones, ¿recuerdan su papel en Fatma Gül'ün Suku'ne? Su interpretación de Kerim İlgaz fue simplemente magistral. Pero lo que muchos no saben es que Engin se preparó a fondo para este papel, investigando sobre las secuelas psicológicas de las víctimas de abuso sexual y trabajando con organizaciones que brindan apoyo a estas personas. Su compromiso con la autenticidad y la sensibilidad a la hora de interpretar este personaje es admirable. Para Engin, no bastaba con memorizar las líneas y actuar. Quería comprender profundamente el dolor y el trauma que experimenta una víctima de abuso, y transmitirlo con la mayor veracidad posible. Pasó horas leyendo testimonios, entrevistándose con psicólogos y trabajadores sociales especializados en el tema, y participando en talleres de sensibilización. Su dedicación fue tal que incluso después de terminar el rodaje, siguió involucrado en la lucha contra la violencia sexual, apoyando activamente a organizaciones que trabajan en la prevención y la atención a las víctimas. La intensidad de su actuación resonó profundamente con el público, convirtiendo a Kerim en un símbolo de redención y esperanza para muchas personas que habían sufrido experiencias similares. La serie, a pesar de su temática difícil, fue un éxito arrollador a nivel mundial y catapultó a Engin al estrellato internacional. Otro dato curioso sobre Engin es su pasión por los viajes. Le encanta explorar nuevos lugares, sumergirse en diferentes culturas y conectar con la gente. Sus redes sociales son un testimonio de sus aventuras alrededor del mundo, desde las calles de Tokio hasta los paisajes de Sudamérica. Y no se trata solo de turismo, Engin busca experiencias auténticas que le permitan aprender y crecer como persona. Sus viajes no son simplemente vacaciones lujosas, sino oportunidades para expandir su horizonte cultural y conectar con la realidad de otras personas. Se le ha visto trabajando como voluntario en proyectos de conservación ambiental en América Latina, participando en festivales culturales en Asia y aprendiendo idiomas locales en África.
Sus fotografías y relatos de viaje en las redes sociales no solo inspiran a sus seguidores a explorar el mundo, sino que también promueven la conciencia sobre problemas sociales y ambientales que afectan a diferentes comunidades. Su pasión por los viajes se refleja también en su trabajo actoral, donde a menudo elige papeles que le permiten explorar diferentes culturas y perspectivas. Su deseo de aprender y crecer constantemente lo convierte en un artista en constante evolución, siempre buscando nuevos desafíos y oportunidades para conectar con el mundo que lo rodea. Ahora, cambiemos de escenario y pongamos el foco en Tuba Büyüküstün, una mujer de belleza cautivadora y talento arrollador. Tuba es mucho más que una cara bonita. Es una actriz versátil, una madre dedicada y una defensora de causas sociales. ¿Sabían que Tuba estudió diseño de vestuario y escenografía en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan de Estambul? Sí, antes de convertirse en una estrella de la televisión, Tuba tenía una pasión por el arte y el diseño. De hecho, algunos de sus conocimientos en esta área le han servido para crear sus propios looks y para colaborar con diseñadores en proyectos especiales. Su formación en diseño le proporciona una perspectiva única sobre la moda y la estética. No solo entiende las tendencias, sino que también es capaz de crear su propio estilo personal y de adaptar la ropa a su personalidad. A menudo colabora con diseñadores turcos emergentes, dándoles visibilidad y apoyando la industria local. Su conocimiento de escenografía también le permite comprender mejor el proceso creativo detrás de una producción audiovisual, lo que la convierte en una actriz más consciente y colaborativa. Se sabe que a menudo participa en las decisiones de vestuario y ambientación de sus personajes, aportando ideas y sugerencias que enriquecen la interpretación. Su amor por el arte y el diseño sigue siendo una parte importante de su vida, y a menudo se le ve visitando galerías y exposiciones de arte contemporáneo. Pero lo que realmente define a Tuba es su compromiso con causas humanitarias. Es embajadora de buena voluntad de UNICEF desde 2014 y ha participado en numerosas campañas para proteger los derechos de los niños y promover la educación. Su trabajo con UNICEF la ha llevado a viajar a países como Jordania, donde ha visitado campos de refugiados sirios y ha conocido de cerca la realidad de los niños que viven en condiciones precarias. Su empatía y su disposición para ayudar a los demás son realmente inspiradoras. Su trabajo con UNICEF no es solo un compromiso formal, sino una verdadera vocación. Se involucra activamente en proyectos sobre el terreno, pasando tiempo con los niños refugiados, escuchando sus historias y brindándoles apoyo emocional. Utiliza su plataforma pública para concienciar sobre la situación de los niños en riesgo y para recaudar fondos para los programas de UNICEF. Ha participado en campañas de sensibilización sobre la importancia de la educación, la protección contra la violencia y el acceso a la salud. Su compromiso con los derechos de la infancia es inquebrantable, y a menudo habla públicamente sobre la necesidad de crear un mundo más justo y equitativo para todos los niños. Su trabajo humanitario la ha convertido en un modelo a seguir para muchas personas, inspirándolas a involucrarse en causas sociales y a marcar la diferencia en el mundo. Y hablando de inspiración, ¿recuerdan su papel en Así? Su interpretación de una joven fuerte y decidida que lucha por sus ideales y por su tierra fue simplemente memorable. Pero lo que muchos no saben es que Tuba se sintió muy identificada con este personaje, ya que comparte muchos de sus valores y principios. Su conexión con Así fue tan fuerte que incluso aprendió a montar a caballo para poder interpretar mejor el papel. Para Tuba, Así no era solo un personaje ficticio, sino un reflejo de la fuerza y la resiliencia de las mujeres turcas. Se sintió inspirada por su determinación para proteger su tierra y su familia, y por su valentía para defender sus ideales. Aprender a montar a caballo no fue solo una exigencia del guión, sino una forma de conectar aún más con el personaje y de comprender su relación con la naturaleza. Pasó semanas entrenando con un instructor profesional, aprendiendo las técnicas de equitación y familiarizándose con los caballos. Su dedicación y esfuerzo se reflejaron en la pantalla, donde su interpretación de Así montando a caballo transmitía una sensación de libertad y empoderamiento. La serie se convirtió en un éxito masivo en Turquía y en muchos otros países, consolidando a Tuba como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Otro aspecto interesante de la vida de Tuba es su amor por la naturaleza. Le encanta pasar tiempo al aire libre, disfrutar del sol y del aire fresco. Es una apasionada de la jardinería y le gusta cultivar sus propias hierbas y verduras. Su casa está rodeada de plantas y árboles, creando un oasis de paz y tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Su conexión con la naturaleza es una fuente de energía y bienestar para ella.
Cree que pasar tiempo al aire libre es fundamental para mantener la salud mental y física, y para reconectar con la esencia de la vida. La jardinería es una de sus pasiones, y disfruta cultivando sus propias hierbas y verduras orgánicas. Cree que comer alimentos frescos y naturales es importante para la salud, y se enorgullece de poder cultivar sus propios ingredientes. Su casa es un refugio verde en medio de la ciudad, un lugar donde puede relajarse y desconectar del estrés de la vida cotidiana. Su amor por la naturaleza se refleja también en su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, y a menudo participa en campañas de concienciación sobre la importancia de proteger el planeta. Ahora bien, llegamos a la parte que muchos estaban esperando, la relación entre Engin y Tuba. Ambos han coincidido en varios proyectos a lo largo de sus carreras, como en la película Cara para Ask, donde su química en pantalla fue innegable. La pregunta que muchos se hacen es, ¿existe algo más que una amistad profesional entre ellos? Si bien ambos han mantenido su vida personal en un relativo hermetismo, lo que sí podemos decir es que existe un gran respeto y admiración mutua entre ellos. En varias entrevistas han elogiado el talento y la profesionalidad del otro, destacando su capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones complejas. Su química en pantalla es innegable, fruto de su talento natural y de su dedicación a su trabajo. Ambos son actores muy profesionales y respetuosos, y se complementan muy bien en el set. Se apoyan mutuamente y se ayudan a sacar lo mejor de cada uno. En las entrevistas siempre hablan con admiración y respeto el uno del otro, destacando sus cualidades personales y profesionales. Aunque han mantenido su vida personal en privado, es evidente que existe una conexión especial entre ellos, basada en el respeto, la admiración y la complicidad. La química que transmiten en la pantalla es algo que no se puede fingir, y que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que importa es que Engin y Tuba son dos artistas excepcionales que han dejado una huella imborrable en la televisión turca. Su talento, su carisma y su compromiso con su trabajo los han convertido en verdaderas estrellas. Engin Akyurek, con su profundidad emocional y su talento para la escritura, es un artista completo que no deja de sorprender. Tuba Büyüküstün, con su belleza, su talento y su compromiso con las causas sociales, es un modelo a seguir para muchas mujeres. Juntos han creado momentos inolvidables en la televisión turca, y han conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Su legado perdurará por mucho tiempo, inspirando a nuevas generaciones de actores y artistas. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos descubierto algunos secretos íntimos, bueno, quizás no tan íntimos, pero sí datos curiosos y anécdotas interesantes que los harán apreciarlos aún más. En resumen, hemos visto que Engin Akyurek es mucho más que un rostro bonito. Es un historiador, un escritor, un actor comprometido y un viajero incansable. Por su parte, Tuba Büyüküstün es una diseñadora, una embajadora de buena voluntad, una actriz versátil y una amante de la naturaleza. Y juntos Engin y Tuba forman una pareja en pantalla que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Su talento individual, combinado con su química en pantalla, los ha convertido en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Sus fans esperan con ansias volver a verlos juntos en un nuevo proyecto, y sueñan con la posibilidad de que su conexión trascienda la pantalla. Queremos agradecerles por habernos acompañado en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Engin y Tuba. Ahora, nos gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Conocían estos datos sobre Engin y Tuba? ¿Cuál es su serie o película favorita de estos dos actores? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Queremos crear una comunidad de fans apasionados por la televisión turca, donde podamos compartir nuestras opiniones, descubrir nuevos talentos y celebrar la belleza y la diversidad de la cultura turca. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, y nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles vídeos más interesantes y entretenidos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, con entrevistas exclusivas, detrás de cámaras, análisis de series y películas y mucho más. No se lo pierdan.
Hasta la próxima y gracias por vernos.